Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Fácilmente se identifican como cristianos en un medio cristiano, en el mundo cristiano, pero difícilmente se identifican fuera de ese ambiente, de ese ámbito. En el mundo secular se ven muchos cristianos que están escondidos. Es llamativo esto, pero vas al centro y ves de repente y conoces a alguien que asiste a alguna iglesia evangélica, pero te enteraste por otras personas, no por esa misma persona. Es muy llamativo esto. O que fue antes cristiano, ¿verdad? O asistía a alguna iglesia evangélica, pero están escondidos en el mundo. Lo que vamos a hablar en esta mañana es acerca del gran desafío de saber quién es Jesús. El hecho de saber quién es Jesús ya implica una responsabilidad, un desafío para vos. Y vamos a iniciar hablando acerca de la identificación. Dice el versículo 18 al 20, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lo que el Señor estaba preguntando a los discípulos es, ¿qué escuchan ustedes acerca del mundo en referencia a mi persona? ¿Qué escuchan ustedes al mundo decir acerca de mí, acerca de Jesús? Estaba preguntando a sus mismos discípulos qué escuchaban del mundo, de la gente incrédula, de los no cristianos acerca de Jesús. Jesús no hizo esta pregunta porque él ignoraba acerca de lo que pensaba el mundo de él, y él necesitaba por eso información de los discípulos para saber esta pregunta. Él preguntó porque usaría justamente esta pregunta para introducir una siguiente pregunta mucho más importante. Y la respuesta de ellos, bueno, dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres otros profetas del Antiguo Testamento. Y es interesante que utilizan los nombres de Juan el Bautista y Elías. Ambos, es interesante cómo ellos se oponían a los gobernantes corruptos que oprimían al pueblo de Israel. Viendo el valor y la justicia que impartía el Señor Jesucristo con sus enseñanzas, ellos estaban tratando de identificar a Jesús con Juan el Bautista o Elías por su carácter, por su amor a la justicia, por la manera en que él enseñaba y también cómo confrontaba a las autoridades religiosas. Entonces para ellos era más fácil identificarlo como puede ser la resurrección o el espíritu de Juan el Bautista o de Elías. Pero estas personas, los judíos de ese entonces, veían al Señor Jesucristo o al Mesías como un Mesías político, uno que vendría para liberarlos del imperio romano, de la esclavitud, de todo lo que era la corrupción de esos gobernantes no judíos, y buscaban que ese Mesías viniera a derrocar a esos poderosos gobernantes corruptos. Ahora, en la actualidad, el mundo tiene un concepto muy errado acerca de Jesús también, ¿verdad? Bien distorsionado. Para la gente común y corriente, para los incrédulos de esta era, Jesús es simplemente un maestro, ¿verdad? Un sanador, uno que te prospera, uno que te ayuda a salir de los conflictos, de las crisis momentáneas, aquel que te sana, aquel que te alienta, aquel que te promete mejor vida terrenal. Aunque es cierto, el Señor puede ayudar en todos estos aspectos de la vida, pero el Señor Jesucristo, hermanos, es mucho más que esto, es mucho más que estas descripciones que el mundo maneja de una manera equivocada, errónea.
Ahora la siguiente pregunta, esto dio pie para hacer la siguiente pregunta y que era la pregunta más importante. Y voy a explicar por qué es más importante. ¿Quién decís vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Ustedes, mis discípulos, ustedes que están viviendo conmigo, ustedes que escuchan mis enseñanzas, ustedes que están viendo los poderes y las virtudes de la deidad en mi persona. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Estaba bien que los discípulos supieran acerca de lo que el mundo dice y piensa acerca de su maestro, de Jesús, pero Jesús esperaba que sus discípulos tuvieran una visión, una óptica, una respuesta diferente a lo que el mundo tuviera. Una respuesta más acertada acerca de quién realmente es Jesús. No olvidemos que el Señor tenía el propósito de venir a enseñarnos quién es Dios, quién era su Padre y qué es el reino de Dios. Y también entender que el Mesías prometido tenía que antes de la corona pasar por el sufrimiento, el padecimiento, la muerte y la resurrección. Es razonable que los que han pasado mucho tiempo con el Señor Jesucristo pudieran entender más acerca de quién era Jesús, que experimentaron sus obras extraordinarias, milagros maravillosos, enseñanzas que solamente Él podía impartir en comparación a los otros maestros de la religión, y ver si realmente ellos estaban masticando y llegando a alcanzar, a entender el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Ellos debían saber realmente quién era Jesús. Es la pregunta que se debe hacer a sí mismo los que han pasado tiempo con la palabra de Dios. Es la pregunta que vos y yo debemos hacernos porque asistimos a la iglesia periódicamente y estamos siempre expuestos a las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la pregunta que yo debo hacerme. ¿Conozco realmente quién es Cristo? ¿Conoces realmente quién es Jesús? ¿O está manejando conocimiento y conceptos que maneja este mundo? Es un maestro, es un sanador, es un proveedor, es uno que cumple algunas necesidades que tengo. ¿Cuál es tu concepto de Jesús? ¿Sabe? Esa respuesta al Señor le interesa mucho. Porque de ahí Él va a saber si realmente ha alcanzado su objetivo en tu vida personal. ¿Quién soy yo para ti? A través de todos estos años que has venido a esta iglesia, a través de todos estos años que has consumido la palabra de Dios, los devocionales, los estudios bíblicos, los discipulados, las enseñanzas en la escuela dominical, las predicaciones, tus lecturas diarias de la palabra, han llegado a cumplir ese objetivo de que vos puedas decir con certeza hoy, yo conozco a Jesús. Y para mí, Jesús es esto. ¿Podría el Señor escuchar una respuesta clara, una respuesta acertada, o simplemente va a ser una respuesta al estilo del mundo? Eso es algo que vos solamente podés responder. Yo lo hice a mi debido tiempo de responder esa pregunta, pero fue una pregunta que tuve que hacérmela en los primeros tiempos de mi vida cristiana. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Cuando encuentres una respuesta clara, contundente y bíblica de esta pregunta, tu vida no va a ser igual. Tu vida no va a ser igual.
Porque hay un gran desafío, hay un tremendo desafío cuando sabemos quién es Jesús. ¿Sé quién es Jesús? En verdad que ha sido y sigue siendo la misión del Señor Jesucristo, que cada ser humano en esta tierra conozca verdaderamente quién es Jesús, y que cuando conocen a Jesús, lo tienen y entienden todo lo que necesitan en esta vida. Te vuelvo a repetir esta frase. Cuando llegues a conocer a Jesús, vas a tener y vas a entender todo lo que necesitas en esta vida. Porque, mis queridos, toda nuestra vida tiene que ver con Jesús. Todo, absolutamente todo, los detalles de tu vida se trata de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 es un pasaje donde el apóstol Pablo enseña a través del Espíritu Santo. Colosenses 1, 15 al 20. Uno 15 al 20. Fíjense lo que dice acerca de Jesús aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Significa para que en todo Él sea el primero en nuestras vidas. Lo más importante, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y sigue hablando el pasaje acerca de quién es Jesucristo. No estamos en este momento para desarrollar este pasaje que es maravilloso. Necesitamos seguir con el pasaje que tenemos. Pero la importancia de saber y conocer quién es Jesús es la cosa más importante en tu vida. Es lo que va a regir tu vida y tu futuro y el futuro de tu familia y tus hijos. Filipenses capítulo 3, también ahí el apóstol Pablo ya lo enseña a través de su propio testimonio de vida. Para él, este era el principio y la prioridad de su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para agradar a Cristo, para glorificar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin, propósito, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 14, saltamos al versículo 14.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo en la vida del apóstol Pablo se resumía en un nombre: Cristo Jesús. Todo. Hermanos, si llegáramos a entender esta tremenda verdad, nuestra vida sería totalmente diferente. Ojalá que esto sirva simplemente, quizás ahora simplemente, como un inicio de una nueva búsqueda en tu vida. Y poder decirle al Señor: Señor, ayúdame a conocerte. Señor, con todo mi corazón quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú en mi vida, Señor. Ayuda a ampliar mi conocimiento, a entender quién es Jesús. Y que todo radica, toda mi vida radica en esa preciosa persona de Jesucristo. Ojalá, hermano, que después de este mensaje puedas salir de este lugar con esa resolución y esa determinación en tu corazón de decir: Señor, quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero que mi vida sea impactada conociéndote, sabiendo quién eres tú. No importa los desafíos, no importa los obstáculos que habrán, los ataques que vendrán, quiero conocer quién es Jesús. Y hermanos, aunque no nos hacemos esa pregunta, aunque no nos hagamos esa pregunta, la respuesta siempre está en nuestras vidas, a través de cada segundo, cada minuto, en lo que creemos y en lo que hacemos. Vos das un mensaje a través de todo lo que es tu vida, tu conducta, tu comportamiento, tus decisiones. Todo esto da como mensaje de tu respuesta a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Con tu conducta, con tu vida, lo estás respondiendo. Aunque no te hagas esa pregunta, tu vida es un fiel reflejo de lo que vos crees y de lo que vos pensás quién es Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí Pedro se adelanta, como siempre, ¿verdad? Y da la respuesta acertadísima. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Versículo 20 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. En Mateo 16 añade al Cristo de Dios, como respuesta de Pedro, añade la frase: el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Pedro conocía a Jesús mejor que las multitudes, por supuesto. Sabía que Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Redentor prometido del Antiguo Testamento. Era el Mesías del corazón de Dios, no de la voluntad de la gente, del hombre. Esta revelación y visión que tenía Pedro de Jesús lo impulsaba a seguirle a Él. Pero a la vez sentía el desafío y el peligro que eso significaba de seguir a Jesús. ¿Se acuerdan que horas antes de que el Señor sea arrestado, Pedro había asegurado que no importara si iba a ir hasta la muerte acompañando a Jesús? ¿Se acuerdan? No importa, Señor, yo estaré a tu lado hasta la muerte. Y ahí fue el Señor que le dio esa profecía, ¿verdad? Y que Él le iba a negar 3 veces. Y sucedió. ¿Por qué? Porque representaba un peligro seguir a Jesús. Y estando ya preso, ya sentenciado prácticamente a la muerte, obviamente que los discípulos tuvieron un tremendo temor. Esa asociación con Cristo, el conocer quién era Jesús, representaba, hermanos, un desafío que podría llevarle hasta la misma muerte. Ninguno de ellos en ese momento estaba dispuesto a morir por Jesús. Y a pesar que Pedro llegó a declarar algo que ni siquiera los otros discípulos se anticiparon a hacerlo, él se anticipó y lo dijo. Y dijo la verdad: tú eres el Cristo, el Mesías prometido. Que llegó, se cumplió la profecía. Es
Es impresionante esa declaración. No cualquier judío podía hacer esa declaración. Todos esperaban al Mesías, pero era un Mesías político lo que ellos esperaban, no a este que enseñaba a dar la otra mejilla, a amar a los enemigos. Y esto representaba seguir a Jesús, llegar a exponerse también a la misma muerte. Entonces, ¿hay un gran desafío de saber quién es Jesús? Por supuesto que sí. Tú eres el Cristo de Dios. Cuando sabes quién es Jesús, no puedes pasar desapercibido al momento de confesar que no lo conoces. Un creyente que finge, un creyente que se esconde, un creyente silencioso, no puede estar tranquilo. Si en verdad conoce a Jesús, esa alma, ese corazón va a vivir quebrantado. Va a sentirse que está traicionando a la persona más maravillosa que ha conocido. No puede haber paz, no puede haber tranquilidad, no puede asociarse ni con el mundo y como está mal tampoco con Cristo. Por eso siempre he dicho esto, un creyente apartado de la persona más desubicada en este mundo. No puede asociarse completamente con el mundo, pero tampoco con Cristo. Porque una vez conocido a Cristo, usted no puede cambiar así nomás de vida y volver para atrás como si nada hubiera acontecido. Como si no hubiera conocido al Dios verdadero. Usted no puede vivir una vida igual como antes. No puede. Recuerdo tan bien, yo a los 19 años cuando conozco a Cristo, y me costó llegar al punto de arrepentimiento en mi vida porque sabía que había precios que pagar. Había cosas que sacrificar en mi vida, había pecados que tenía que dejar de hacerlo. No necesitaba un curso bíblico ni un discipulado para entender muchas cosas que el Espíritu Santo ya me estaba mostrando dentro mío. De aquellas cosas que tenía que dejar de este mundo, dejar de asociarme con este mundo. Lo sabía, mentiras, vicios, estilo de vida mundana, lo sabía. E intenté, me acuerdo muy bien, un sábado después de convertirme, me invitaron a ir a una fiesta, fui a esa fiesta, para mí era lo peor. Y yo andaba en las fiestas antes y hacía todo lo que hacía un mundano. Tomaba, fumaba, todo. Pero al llegar a esa fiesta, al cual estaba totalmente habituado, acostumbrado, era mi mundo. Hermanos, por dentro yo estaba por estallar. Y luchaba con ese sentimiento ahí adentro porque Cristo estaba adentro. Yo no podía evitar pensar en eso. Recibí a Cristo, conocí a Cristo. Él murió por mis pecados y ahora yo estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ver a esa gente tirándose ahí, revolcándose por música y bebida alcohólica. Este no es ya mi mundo, no puedo soportar vivir aquí, ya no quiero más, no deseo más. Podía haberme quedado y forzado a esos deseos impulsados por el Espíritu Santo, podía hacerlo y entregarme voluntariamente otra vez a un estilo de vida mundana, pero decidí ahí, tenía que tomar la decisión de seguir a Cristo o darle la espalda. Entonces miré a mis amigos y dije, esto no va más, no puedo seguir aquí. Discúlpenme, pero ya esto no es mi mundo, no es mi vida. Y salí corriendo, hermano, corriendo salí. Volví a mi casita, tenía una pieza alquilada en Asunción, me arrodillé, lloré, pedí perdón, Señor, perdóname, te fallé, Señor, tú moriste por mí en la cruz y yo hice esto otra vez, Señor, perdóname, no quiero ser un traidor. Sí, es un desafío saber quién es Jesús, sí, te compromete. Conocer a Cristo es un compromiso que te lleva a una renuncia, a un sacrificio. Cuando sabes quién es Jesús, no puede pasar desapercibido
una traición a Él. Una espada penetra tu alma por dentro cuando niegas o te escondes fingiendo que no lo conoces. Conocerlo, hermano, hermana, te va a llevar a un compromiso más allá de esta vida. Sí, tú eres el Cristo de Dios. Era un compromiso que tenía Pedro, pero tuvo que pasar por esa escuela de arrepentimiento, de reconocimiento de que Cristo es mucho más de lo que Pedro estaba imaginando. Versículos 21 y 22 dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Al no conocer a Jesús, tampoco podían entender su misión. Al conocer a Jesús, entendemos la misión de Jesús. Al no conocer a Jesús, no podemos entender su misión. Jesús se alegró de que sus discípulos estaban llegando a saber quién era en verdad Él, por la declaración de Pedro. Pero todavía no quería que su identidad fuera conocido popularmente antes del tiempo señalado, apropiado. Porque Él tenía que pasar por el sufrimiento y llegar a la muerte y resucitar. Los discípulos debían entender primero esta gran verdad, que el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que padecer la muerte y resucitar de los muertos. Y luego ellos podrían predicar acerca de quién era realmente el Señor Jesucristo, el Mesías de Dios que vino para morir por los pecadores y resucitar a una nueva vida. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre padezca. Fue un shock increíble escuchar esto para los discípulos. Todos esperaban un Mesías nacional, un Mesías político, que le sacara al imperio romano sobre sus hombros. Y aquí nos encontramos con una tremenda palabra, es necesario, así tiene que cumplirse. Esto no era un simple plan, una idea o una predicción nada más sencilla y simple. Era nada más y nada menos que el cumplimiento planeado por Dios para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo y registrado en Génesis capítulo 3 como el primer registro de la obra que haría Dios para salvar a la humanidad de ese pecado al cual recientemente habían caído. Imagínense, era necesario, dice, que se cumpliera, y estamos hablando de un plan, de un propósito de miles de años. Identificación. Es importante, hermanos, identificar a Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Esto te va a llevar a pensar y a definir hasta dónde vos estás dispuesto a vivir y hasta morir por Cristo. Segundo tema es la consagración. Si no hay identificación de Cristo, obviamente que no hay consagración. Depende la consagración de tu identificación de quién es Cristo. Si no conoces a Cristo, hermano, no puedes ser una persona consagrada. No puedes ser una persona espiritual, y mucho menos un instrumento de Dios para sus propósitos. Necesitas primero pasar por una identificación, quién es Cristo, y luego una consagración. Y aquí nos encontramos en este pasaje, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Jesús llama a todos los que quieran seguirlo para participar en todo lo que Él hará en este mundo para la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo, es lo que Él quiere hacer
en tu vida, que seas parte de ese plan de Dios para la eternidad. Y esto, hermanos, cuando uno entiende quién es Jesús, no hay ningún problema para consagrar su vida. No hay ningún obstáculo para entregarse a los propósitos de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí nos encontramos con un precio. ¿La salvación tiene precio? ¿Para vos y para mí? No, porque hay alguien que ya pagó el precio, ¿verdad? Por lo tanto, para vos y para mí es gratuito. La salvación es gratuita, es gratis, está a tu alcance. Solo arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero la consagración sí tiene un precio. Allí es donde nosotros tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12, 1 y 2. El precio. Ya era duro escuchar que Jesús sufriría, sería rechazado y moriría en una cruz. Era difícil para ellos digerir, masticar esto. Ahora el Señor les está diciendo, bueno, también ustedes van a tener que pasar por lo mismo. Van a tener que por lo menos tener la disposición de llegar hasta la misma muerte si es necesario, por causa de Cristo. Por lo tanto, es necesario primero negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Es lo contrario a lo que dice la psicología humana. Tú tienes valor, tú eres un campeón, tú tienes que aceptarte a ti mismo, tú esto, tú aquello, el humanismo, ¿verdad? El humanismo, resaltando y ensalzando la capacidad humana, el intelecto humano, pero el Señor, cuando habla de un servicio para Él, te dice, no, niégate, muérete, haz morir lo carnal y lo terrenal, porque somos y pertenecemos a una naturaleza caída, pecaminosa. Nuestra inclinación natural es siempre ir en contra de Dios, rebelarnos contra Dios y vivir una vida independiente de Dios. Con solo decirte que los mismos cristianos hoy en día siguen luchando contra esta independencia. ¿Sí o no? ¿Luchamos o no contra esa naturaleza de ser independientes de Dios? Es una lucha permanente. Es una lucha que Dios ha aceptado y va a seguir adelante combatiendo contra tu naturaleza de independiente, que se rebela constantemente contra Dios. Consagración, el precio, negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Igual que tome su cruz. Las dos frases expresan la misma idea. La cruz no se trataba de autopromoción o autoafirmación. La persona que llevaba una cruz sabía que no podía salvarse a sí mismo y que estaba destinado a morir. Negarse a sí mismo significa vivir como una persona centrada en Dios y en los demás. Eso es negarse a sí mismo. Es vivir una vida centrada, enfocada en Dios y en los demás. Tome su cruz cada día, añade ese cada día allí, ¿verdad? Jesús dejó en claro que hablaba espiritualmente cuando añadió esas palabras, cada día. Obviamente no puede ser literal, uno puede estar siendo crucificado literalmente cada día. Cada día podría tener la misma actitud que Jesús tuvo. Llevar una cruz siempre resultaba en muerte en una cruz. Nadie llevaba una cruz por diversión, hermanos. Nadie llevaba una cruz por diversión. Los primeros oyentes de Jesús no necesitaban una explicación de la cruz. Sabían
que era un instrumento implacable de tortura cruel y muerte y humillación. Si alguien tomaba su cruz, nunca regresaba. Era un viaje de ida solamente, no había retorno. Ellos sabían muy bien lo que significaba la muerte de cruz. Toma tu cruz cada día e ir muriendo en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestros objetivos para hacer la voluntad del Señor y vivir una vida bajo su objetivo y propósito. Y luego finaliza: y sígame. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos sabían a qué Él se estaba refiriendo. En el mundo romano, antes de que un hombre muriera en una cruz, tenía que llevar su cruz, o al menos una viga, ¿verdad?, horizontal, hasta el lugar de la ejecución. Cuando ellos veían a alguien con un madero sobre sus hombros, sabían que esa persona iba camino de ida y no retorno. Significaba la muerte. Estaban siguiendo un camino para muerte. En las cruces de la vida real en el mundo romano, nadie las tomaba voluntariamente, eran impuestas obligatoriamente. Y aquí el Señor nos está diciendo a nosotros: toma tu cruz voluntariamente. Aquellos que le siguen deben saber que están tomando su cruz voluntariamente. Esto es seguir a Jesús de forma continua. Él llevó una cruz, entonces sus seguidores llevan una cruz. Él caminó hacia su propia muerte, así deben hacerlo también aquellos que lo siguen. Entonces, al seguir al Señor Jesús, al vivir sus enseñanzas, viviendo una vida práctica de obediencia, yo me estoy encaminando en ese camino de muerte al cual el Señor también se dirigió. Voy muriendo a mí mismo para que Él sea glorificado. Hermanos, no existirían misioneros, líderes espirituales que hayan expuesto sus vidas en el pasado y hasta hoy en día sin que hayan entendido estas verdades. La mayoría de los cristianos no entienden esto porque no conocen a Jesús. No hay una identificación con Cristo. Por tanto, no hay consagración. Hermanos, y esto es lo que encierra la mayoría de los cristianos, este concepto. Ojalá que nuestra iglesia Yerobiá pudiera despertar esta gran verdad en nuestros corazones, en nuestras mentes, de poder identificar realmente quién es Cristo, para luego poder tener una vida de consagración verdadera. Y esa consagración verdadera te va a llevar a estar expuesto voluntariamente, y si es posible, si es necesario, hasta la misma muerte por Cristo Jesús, por causa de Cristo. Hay tantas historias que se cuentan de misioneros y misioneras, y una de ellas es la que cuenta la historia de aquellos 5 misioneros que murieron en el Ecuador, lanceados por los mismos indígenas que nunca habían escuchado el Evangelio. Ellos por fin comenzaron a tener algunos contactos con los indígenas, hasta que en un momento ellos fueron asesinados, 5 de ellos fueron asesinados por los indígenas, y la esposa de uno de ellos decide ir con sus hijos a vivir en esa selva. ¿Cómo puedes entender y aceptar una decisión como esa
en una mente que no entiende quién es Jesús, que no entiende qué es una vida consagrada al Señor. ¿Sabes cuántas personas se opusieron a esa idea, a esa misión, a esa decisión de esta mujer? Eran la mayoría de las iglesias cristianas de Estados Unidos. La mayoría de las personas que se oponían a esa decisión de ir e internarse y vivir en medio de una tribu que asesinaron a su esposo y a los otros misioneros, venían de las mismas bocas de aquellos que cada domingo están alabando al Señor en sus iglesias, porque no entendían quién es Jesús. Pero esa mujer sí sabía quién era Jesús. Gracias a esa determinación, a ese tremendo desafío y ese reto que desafiaba y se rebelaba contra cualquier razonamiento humano natural, ella se internó a ese lugar. Los indígenas le recibieron porque se identificaron con ella, porque cada uno de ellos habían experimentado la pérdida de algún ser querido por una lanza. Cuando ellos supieron que ella era la esposa de uno de los extranjeros que mataron ellos, con eso fue la llave que Dios usó para que ella pudiera entrar y ser bienvenida como una más en la tribu. Allí sus hijos crecieron. Hoy esa tribu fue ganada para Cristo. Pastores están siendo formados en esa tribu. Hermanos, todo cambia cuando entendemos quién es Jesús, cuando entendemos los propósitos de Jesús. Quiero mencionarte algunas razones de por qué seguirle a Jesús, por qué consagrar mi vida a Cristo. Versículo 24 al 27, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Sabes? Una razón poderosa de por qué debo seguirle a Él. Es la única manera de encontrar la vida. No hay otra vida en este mundo, sino Cristo Jesús. Suena extraño decir, nunca vivirás hasta que camines hasta la muerte con Jesús. Suena extraño, suena loco, ¿verdad? Como decir, me voy a internar en una tribu donde mataron a mi esposo para ganarlos para Cristo. Suena una locura, sí, pero esa es la verdad, es así. Esa es la idea. No puedes ganar la vida de resurrección sin morir primero. Esta es una promesa fuerte y segura de la vida futura. Si no hay vida después de la muerte, entonces Cristo Jesús ha mentido. Nada entonces tiene sentido en este mundo y en esta vida si Cristo Jesús ha mentido. Si no hay una vida después de esta muerte, si no hay recompensa, entonces no habría nada, ni para los mártires que murieron, ni para los mártires que viven. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda razón, podemos ganar todo el mundo y terminar perdiendo todo. Pues, versículo 25, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Podés ganar todo en este mundo, pero terminar perdiéndolo todo. Sería terrible, hermanos, llegar al final de nuestras vidas y darnos cuenta que todo lo que nos esforzamos para hacer y alcanzar en esta vida no sirvió absolutamente de nada. Y despertar en un lugar terrorífico como el infierno. Jesús mismo tuvo la oportunidad de ganar el mundo entero cuando el diablo le ofreció todas estas naciones, todos estos reinos te los daré si postrado me adorares. Pero en su lugar,
Jesús encontró la victoria en la obediencia a su Padre. Sorprende que hoy en día la gente viva de esta manera con Jesús, esperando cosas de este mundo material, esperando bienestar material, cuando el Señor tiene otros propósitos en esta vida, en este mundo. Darle nuestra vida a Jesús completamente y vivir como una persona centrada, enfocada en Dios y en los demás. Hermanos, eso no te quita la vida. No te quita la famosa juventud que muchos dicen. Estás perdiendo la juventud en esa iglesia. Vas a perder la juventud y todas las diversiones que hay en este mundo para tu juventud si entregas tu vida a Cristo. No, estás totalmente equivocado. Estás errado. La vida verdadera se encuentra en hacer la voluntad de Cristo. La vida verdadera, plena, llena de satisfacción, de gozo pleno, está en seguir a Cristo Jesús, no en las cosas de este mundo. Ya este mundo debería darte la gran lección de cuán amargo, cuán destructivo y tanta perdición y perversión que hay sin Cristo. Ya deberíamos haber aprendido. Jóvenes, aprendan, miren, observen el mundo cómo está sin Cristo y decidan una vida entregada a Él, muriendo a su propia voluntad, sirviendo a la voluntad de Cristo, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos ganar todo el mundo y terminar perdiéndolo todo. Hermanos, jóvenes, fuimos diseñados para servir, no para aislarnos. Fuiste diseñado para servir a Dios y a los demás. Por eso existe esta frase: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la vida verdadera que Dios nos ha dado y ha diseñado es para servirnos unos a otros. Tercero, porque Jesús puede avergonzarse de nosotros. Es una gran razón para seguirle a Él. Porque el que se avergonzare de mí, versículo 26, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. No es fácil caminar por el pasillo de la muerte del Señor, ¿verdad? No es fácil. Pero allí se encuentra la verdadera vida. Significa entonces que tenemos que asociarnos con alguien que fue despreciado y ejecutado, pero si nos avergonzamos de Él, hermanos, Él se avergonzará de nosotros. Y este es un llamado radical a la lealtad personal hacia Jesús. Esto nos lleva a una vida de lealtad hacia Jesús. No es de extrañar que algunos se avergonzaban de Jesús durante los días de su vida terrenal en esa época, porque Él era una vergüenza, muriendo en una cruz para malditos. Avergonzado significa que uno no quiere ser visto junto a Jesús en público, que no quieres hablar de Él, que lo evitas, toda vez que es posible lo evitas. Algunos se avergüenzan de Jesús por miedo, otros por presión social, otros por asuntos que tienen que ver con el orgullo intelectual o cultural. No es fácil hablar de Jesús en medio de la sociedad cualquiera, ¿cierto? En tu trabajo, entre tus compañeros de estudio, de colegio, universidad. Qué difícil es introducir el nombre de Jesús. ¿Lo hiciste alguna vez? Te animo a que lo hagas esta semana. A ver qué sucede. Te animo, te reto. Jóvenes, les reto a que introduzcan el nombre de Jesús en algún grupo de compañeros tuyos.
salí a la superficie y mostrá quién sos. Si sos un verdadero cristiano, uno que ha creído en Jesucristo, que conoce a Jesucristo, habla acerca de Él. No te avergüences de Él. Pero quiero que intentes eso esta semana. Vas a ver el efecto que va a producir solamente mencionando el nombre de Jesús. Hay países en donde es prohibido nombrar simplemente el nombre de Jesucristo. Se puede nombrar cualquier nombre de dioses, pero el nombre de Jesucristo está prohibido. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es poderoso, es diferente, es único. El enemigo, Satanás, sabe quién es y lo que representa a él. Introduce el nombre de Jesús en tus conversaciones. Habla, sale del agujero. Deja de avergonzarte de Él. Un día Él vendrá a buscarnos. Y Él dice en su palabra, yo me avergonzaré de aquellos que se avergonzaren de mí. Por último, porque vamos hacia el reino de Dios, versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Después de este llamado extremo a seguir a Jesús hasta la muerte, Él agregó una promesa de gloria muy significativa hasta que vean el reino de Dios. Jesús quería que supieran ellos que no era todo sufrimiento y muerte. El final de todo no era la muerte, sino vida eterna en el reino de Dios. Vida eterna y gobierno absoluto de Cristo Jesús en el cielo para la eternidad. Porque vamos hacia el reino de Dios es una razón también poderosa para seguir a Cristo en todo. El gran desafío de saber quién es Jesús nos confronta a identificarnos con Él y luego a consagrar nuestras vidas a Él y ponernos a su servicio para ser partícipe de todo lo que Él tiene planeado para la eternidad. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y allí con tu rostro inclinado puedes decirle al Señor lo que hay en tu corazón, esa respuesta a esa pregunta. ¿Sabes quién soy yo? ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Es una respuesta que Él espera. Y aunque no le respondas, aunque no te hagas esa pregunta, tu estilo de vida, tu conducta, tu vida lo demuestra. Demuestra si realmente conoces a Jesús. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.